Hola de nuevo, volvemos a retomar la segunda parte del V-Data Day, el evento en el que estamos presentando los resultados de la cuarta encuesta nacional de conductores de vehículos eléctricos. Esta encuesta, que ha sido realizada a 1.486 usuarios de vehículos eléctricos en 2021, nos va a dar las pistas de las nuevas tendencias que van a surgir, vamos a poder ver en el sector en los próximos años. Un evento, el V-Data Day, que por cuarto año consecutivo ha contado con el apoyo de Reales Seguros como patrocinador. Vamos a dar comienzo a la tercera mesa de la jornada dedicada a la energía, uno de los verticales fundamentales en el desarrollo del vehículo eléctrico. Tengo conmigo a mi izquierda a Joan Grande, director general de Energía, y a David Eguizábal, que es cofundador de EVOWI. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantados de teneros con nosotros. Igualmente. Bueno, gracias por contar con nosotros, la verdad es que... Siempre contamos con los mejores expertos. Bueno, eso dicen. Bueno, vamos de lleno. Según revela la encuesta, un 35% de estos 1.486 participantes admite ser más consciente del consumo de energía gracias al uso del vehículo eléctrico. ¿Cómo deben las empresas energéticas enfrentarse a este nuevo reto? Bueno, a ver, al final el vehículo eléctrico dentro del ámbito del hogar, pues en cuanto a consumo energético actualmente y sin interactuar con la red, se ha convertido en un electrodoméstico más. Al final, pues bueno, lo que pasa es que de un gran consumo, o sea, es como un gran horno. Entonces, claro, al final, si contamos más o menos unos 15 kWh por cada 100 kilómetros y puedes hacer 2 o 3 cargas completas a la semana, pues eso quiere decir que el consumo doméstico puede duplicarse con el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, claro, eso te conciencia mucho de cómo tienes que usar la energía y cómo tienes que hacer que sea lo más eficiente posible, combinándolo también con lo que son los consumos eléctricos que tenemos de las compañías eléctricas tradicionales, que es cómo funciona el mercado actualmente, ¿no? Pues hay unos precios, depende de las horas, puede ser más barato o más caro, después tienes las tarifas reguladas o las tarifas de mercado libre. Entonces, cuando tu consumo se dispara, te hace más consciente de todo esto y entonces tienes que ser mucho más... te preocupas al menos, ¿no? Porque claro, si tú venías pagando 80 euros al mes de factura eléctrica y de repente te vienen 250 euros, lo miras, ¿vale? Pues es una commodity, nadie lo mira y no pasa nada, pero cuando empieza a subir, pues es cuando lo empiezas a mirar, ¿no? Entonces, desde vista del usuario, te hace mucho más consciente de los consumos y de que realmente el vehículo eléctrico genera muchas sinergias, pero obviamente tiene unos consumos. Transformas una energía primaria, una energía de combustible fósil que ibas a la gasolinera y ponías zumo de dinosaurio y lo quemabas durante unas horas, a energía eléctrica, ¿no? Entonces, que actualmente la puedes consumir de la red y después, pues bueno, tienes alternativas porque, por suerte, la energía eléctrica la podemos generar con fuentes que no sean sucias, ¿no? Desde el punto de vista de la compañía, si lo giras, pues claro, para las compañías eléctricas realmente... viendo desde un punto de vista frío, transformar o electrificar la economía supone, así de primeras, duplicar los consumos eléctricos. Entonces, como, fantástico, mucho más kilovatios hora que se tienen que vender. Lo que pasa es que justamente eso va a hacer que la conciencia que tome todo el mundo alrededor de esa energía sea mucho mayor y lo que hagamos sea... en este momento de transición para revolución energética, pues todo el sistema tradicional que tenemos ahora pues va a cambiar, ¿no? Entonces las empresas tienen que adaptarse también a esos nuevos hábitos de consumo, a todas las partes que tienen que venir venimos de una generación centralizada, vamos a ir a una generación distribuida, venimos de una generación flexible, vamos a hacer una generación inflexible. En fin, ahí hay una serie de retos bastante importantes en los que el vehículo eléctrico forma parte de uno de los polos principales, ¿no? Porque al final el transporte es un gran consumidor de energía primaria y es uno de los principales polos en los que forman parte de la electrificación de la economía.
Entonces, bueno, ahí compañías, usuarios y sociedad en general va a tomar una conciencia mucho mayor de que la energía pues no es gratis, no es barata, pero se puede generar de otra forma de la que venimos consumiendo actualmente. Claro, de hecho, justo lo que estás diciendo efectivamente enlaza con la necesidad de una mayor divulgación, ¿no? Tanto del uso de la energía como del uso del coche eléctrico, ¿no? Es decir, hacer un uso sostenible de la energía para que se pueda atender esa duplicación de la demanda, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto? Yo, correctamente, tenemos que tener en cuenta, no sé si hay estudios exactos, ¿no?, del perfil del conductor del coche eléctrico, pero entiendo que es un perfil muy matemático, muy ingenieril, ¿no?, muy físico, muy químico. Entonces, probablemente es un perfil que entiende muy bien los números, que se mueve muy bien con un Excel, ¿no?, que cuando ve esos consumos duplicados sabe perfectamente cómo tengo que estirar del hilo para encontrar dónde está esa duplicidad de consumo. Lo que siento es creo que hace falta esa divulgación para que cuando lleguemos al mainstream en X años, 3, 5, 6, 7, los que sean, esa sociedad sea capaz de hacer esos números, o por lo menos tenga herramientas para poder hacer esos números, que tengan la vida más fácil para llegar a esas conclusiones. Creo que ahora mismo es un punto de vista muy matemático que poco a poco hay que ir capilarizando al resto. Claro, de hecho, lo que revela la encuesta es el perfil es con una mayor concienciación del uso. Entonces, efectivamente, en este caso podría venir por los números, pero realmente es por un querer tener menor impacto en el cambio climático, por supuesto, pero también en el uso de esa energía, es decir, hacer un uso más inteligente, más sostenible, más eficiente de la misma energía que en este momento nos está llegando, ¿no?, digámoslo así. Pero efectivamente, al final también es una cuestión de números y todo el mundo quiere ajustar la economía al máximo, pero es cierto. Al final esa eficiencia hay que luego contrastarla con la factura, ¿no?, con los euros que vienen al final de mes, y entonces ya a veces somos más o menos sostenibles, más o menos eficientes. Pero es un debate, como decíamos antes, para una cerveza probablemente. Sí. No, y es que enlaza porque al final el tema energético tiene varias aristas, porque llevamos ya un tiempo con los precios, con mucho debate de precios en este aspecto, de los combustibles fósiles y también de la energía. Al final es que a los dos les ha dado, ¿no? Entonces, por un lado, incentiva la compra de vehículos eléctricos, es decir, de vehículos más limpios, puesto que han subido pues, la gasolina, etcétera, etcétera, pero también ha subido la electricidad. Entonces, genera incertidumbre por los dos lados. ¿Cómo aclaramos las cosas? ¿Cómo generamos confianza en el consumidor? Bueno, inicialmente lo que creo que había que hacer es decir simplemente que todos los consumos que podamos transitar de energías que no sean eléctricas hacia energías eléctricas, ya de por sí son muchísimo más eficientes, ¿vale? O sea, nosotros... La eficiencia de un motor eléctrico es altísima, está en el 90 y largos %, mientras que la eficiencia de un motor de combustión si pasa del 20-25 ya es mucho, ¿vale? Entonces, simplemente movernos con energía eléctrica de por sí ya es mucho más eficiente. Es decir, con mucha menos energía podemos conseguir los mismos resultados, ¿vale? Entonces, ya ahí tienes un polo muy interesante y una parte de que ya de por sí electrificarse es eficiente en sí mismo, ¿vale? Después, pues, quiere decir, hay retos, por supuesto, quiere decir, no es todo tan fácil, no es todo maravilloso, va a suponer un estrés en las redes de distribución y de transporte, que no va a haber ningún problema, ¿vale? Quiere decir, lo van a soportar, de hecho están sobredimensionadas y no va a haber ningún problema, como ya ha habido en otros países que ya van muy por delante de nosotros y han ido resolviendo los problemas que han surgido y no ha pasado nada, no se ha incendiado nada, no ha habido ningún problema, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay muchas oportunidades y ya te digo, yo creo que simplemente diciendo que siendo eléctrico ya eres más eficiente. ¿Vale? Sí, efectivamente, ¿no? Y lo que tú decías, la red está sobredimensionada y va a ser capaz de admitir todo ese aumento de demanda. Sí, sin lugar a dudas, quiere decir, al final estamos en un momento también en el que estamos transitando hacia un modelo de generación
más renovable, ¿vale? Hay miles de millones de euros a nivel europeo en generación renovable. Nos hemos dado cuenta en toda esta crisis que comentabas antes, ¿no? Que ha venido con nuestra enemistad con Rusia, que era nuestro principal suministrador de gas a nivel europeo, no tanto para España, pero sí a nivel de Europa. También tenemos que notar que toda esta crisis es a nivel de energías primarias, porque el gas que nosotros principalmente en España usamos para generar electricidad, en los países del norte de Europa no se usa para generar electricidad, se usa para calentarse. Entonces, bueno, es un tema de energías primarias en el cual, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que ese gas que teníamos barato en Rusia nunca más va a estar. Se nos han subido todos los combustibles, se nos han subido todos los costes y tenemos que transitar a un sistema que sea más soberano, ¿vale? Ese sistema puede ser verde, puede ser sostenible, puede ser social, pero el foco principal ahora mismo, siendo un poco frío, es generar una soberanía energética a nivel europeo, ¿vale? Tenemos que ser independientes a nivel energético. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues con viento, con sol, con hidráulica, con energías que estén a nuestra disposición, que no dependan de terceros en países que pueden ser ciertamente inestables y de los que ahora mismo pues ya no tenemos confianza y no nos fiamos. La tecnología existe, está madura, y entonces eso también lo que hace es que la propia energía que pueda consumir un vehículo eléctrico o una electrificación también sea más sostenible, porque hasta ahora el mix energético venía siendo, bueno, no 100% renovable, obviamente, hasta ahora no era posible, estamos transitando hacia ello. Cuanto más renovable sea el mix energético, también más sostenible y más verde será la energía que consumimos en general. Con lo cual, al final, pues todas las piezas se van encajando para que el sistema al que nosotros nos estemos transitando sea más sostenible, ¿vale? Otra parte es la parte social, ¿vale? Aquí sí que me gustaría simplemente decir que la transición verde hasta la fecha no está siendo socialmente aceptada, ¿no? Y bueno, es algo que tendríamos que preguntarnos el por qué, ¿no? Es un poco de reflexión de decir, bueno, ¿por qué la transición verde hasta ahora no es social, ¿no? Uh-huh. Sí, no, desde luego hay que reflexionar sobre eso. En cuanto a esa incertidumbre, ¿no?, que comentabas, yo creo que va a cambiar también de nuevo todo mucho de aquí a, creo que decían que en 2025-2026 esperan ya que el valor de un vehículo eléctrico se equipara al valor de un vehículo de combustión en compra. Ahí entonces ya disipas todas las dudas que ahora mismo de, vale, como el eléctrico es pues, un 15, un 20%, ¿no? Más o menos ahora mismo más coste adquisitivo más alto, pues tengo que echar los números del coste de la luz, el coste tal, pero si sube combustible, sube la luz. Creo que en 2025-2026, en cuanto el coste sea el mismo, las cuentas van a ser mucho más rápidas y entonces ya despegamos. Ya solo una cuenta efectivamente de eficiencia. Teniendo en cuenta que el proceso, o sea, simplemente es el tener la energía mucho más sostenible, ¿vale? Teniendo en cuenta que el momento actual es coyuntural, no estructural, los precios de la energía no van a estar energía eléctrica, no van a seguir a este nivel de forma indefinida, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la opción de la electricidad va a rebajar sus costes, con lo cual en un año, 2, 3, no más, ¿vale? Todos los forecastings los que están haciendo ahora mismo indican que para el año 2025 volveremos a una estabilidad de precios más razonable. No quiere decir que estemos en la media de la década del 10-20, que estaba más o menos unos 50 euros el megavatio hora. Iremos un poco más arriba, pero ciertamente más o menos la mitad de lo que estamos pagando ahora. Claro. O sea que hay optimismo. Sí, no, de hecho, digo, no es estructural, es coyuntural. Hay que sobrevivir 4 años, ¿no? Es lo que... Hay que aguantar. 3-4 años. 2 añitos. Nos quedan 2 añitos de travesía por el desierto, porque precisamente como se está haciendo una inversión tan tremenda, se ha visto que el consumo, o sea, el problema que teníamos de energía, de gas, que al principio parecía que Europa se iba a quedar sin energía, que teníamos que tener cortes de energía, que no íbamos a soportar el invierno, etcétera, etcétera, se ha ido disipando con el tiempo, se han hecho muchísimos esfuerzos, se ha gastado mucho dinero o invertido, ¿vale? Se sigue apretando muchísimo con las renovables y la realidad es que estamos en invierno, está haciendo frío y aunque los precios en el resto de Europa están siendo altos,
no está habiendo problemas de suministro, ¿vale? Con lo cual, que era uno de los problemas principales, no es que vamos a tener problemas de suministro, no ha habido problemas de suministro hasta la fecha, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, las dudas que se puedan disipar porque es la seguridad o la estabilidad energética a nivel europeo, de momento, salvo cambios estructurales más allá de los que tenemos ahora, pues no, está asegurada. Eso es siempre una buena noticia. Cada vez hay mayor mercado de segunda mano de vehículos eléctricos, lo comentábamos en una de las mesas esta mañana. Y es que, efectivamente, cada vez hay vehículos más antiguos y, por tanto, la posibilidad de que el mercado de segunda mano aumente. Pero traen consigo una serie de dudas para los usuarios, es decir, ¿cómo valoramos un vehículo eléctrico para ser repuesto en el mercado de segunda mano? Hay un poco lo que comentabas también esta mañana, ¿no? que efectivamente es un mercado de segunda mano súper necesario para ese nivel adquisitivo que ahora mismo exige tener un vehículo eléctrico, pasa al mainstream, ¿no? Lo que hemos hablado ya esta mañana. A partir de ahí surgen dudas, ¿no? que en un vehículo de combustión, para valorarlo, pues una cuestión visual, probablemente, ¿no? Odómetro, cuenta kilómetros, y a partir de ahí pues ver qué arañazos, qué abollazos, que, en fin, visualmente vemos todo en el vehículo. Sí que puede haber temas de motor, pero, en fin, apertura y poco más. En un eléctrico, efectivamente, vamos a tener que entender cómo valorar una batería, ¿no? o entender cómo el estado de la batería puede afectar a ese precio del vehículo. Y hoy en día, bueno, pues hay soluciones físicas, ¿no? Pues, coger el vehículo y llevarlo a taller, desmontar batería, cargar, descargar, y a partir de hacer esas mediciones. Y empieza también, bueno, pues a haber ciertas soluciones software, de me conecto con el vehículo, lo hago de manera remota, pero sí que es cierto que se va a abrir ahí un mundo muy, muy interesante para dar esa transparencia o esa confianza, ¿no? En el mercado de segunda mano, que va a ser muy necesaria para saber si mi batería está X% mejor que el resto, lo puedo vender un poquito más caro, un poquito más barato, etcétera, ¿no? Para que haya un intercambio mayor de confianza, ¿vale? Y que no dependa solo en el concesionario o en el dealer en el que es donde estoy comprando el vehículo, que él sí que puede hacer el proceso físico y yo no, ¿no? Va a hacer falta esos sellos o esas confianzas. Claro, tú explicas para el consumidor privado, es decir, para la compraventa privada entre usuarios, que muchas veces los coches se venden de manera privada a un segundo conductor, y de qué manera pueden ellos mismos valorar el estado de la batería, que es el elemento más importante más importante y más caro. Probablemente lo peor que te puede pasar no es comprarte un coche eléctrico de segunda mano y al mes tener que cambiar la batería. No, la probabilidad va en tu contra, ¿no? en ese caso, pero bueno, puede ser el caso. Efectivamente. Las empresas del sector se han dado cuenta de que la movilidad eléctrica es un circuito un circuito 360 de servicios, es decir, hay muchos que están alrededor, como en otros sectores, el coche, el punto de recarga, pero también la energía eléctrica. ¿Cómo se gestiona este circuito de manera eficaz, eficiente y sostenible? ¿Cómo hacemos que todo ello sea un círculo, una economía circular? Preguntas fáciles. De hecho, ya es un círculo, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, en el sistema tradicional, que es el que estamos utilizando actualmente, pero empezamos a romper, ¿vale? Grandes centrales de generación, transportamos la energía y la consumimos, ¿de acuerdo? Nos vamos a mover vamos girando, y ahora, por ejemplo, tú misma comentabas antes que en tu casa tienes placas solares. Tú ya has roto esa direccionalidad. Eres capaz de ser tu propia central eléctrica, ¿vale? Además con unas eficiencias muy buenas, unos costes muy reducidos, que además comentabas que cargas tu coche eléctrico en horas solares, con lo cual estás evitando consumos de red, con lo cual evitas esa transicionalidad, ¿vale? Es decir, ya vamos a romper los paradigmas y vamos a seguir rompiéndolos, ¿vale? Con lo cual, al final tienes una visión completamente diferente de lo que tenemos ahora, lo que vamos a tener en el plazo de 5, 10 años, ¿vale? Por ejemplo, el vehículo eléctrico tiene que ser una parte muy importante, de hecho hay empresas que están trabajando muy fuerte en ese aspecto, en la parte de la flexibilidad de la demanda y la agregación, ¿vale? Estos son dos conceptos que no existían hasta la fecha de forma masiva en el sector eléctrico, que teníamos, como hemos dicho, era muy unidireccional, y esto lo que hace es que la red pueda ser bidireccional,
¿vale? Cuando yo tengo problemas de demanda, el agregador lo que tiene es una serie de baterías o de almacenamientos que podrían ser de diferente tipo, y uno de ellos puede ser el vehículo eléctrico. Cuando tengamos un montón de vehículos eléctricos enchufados, esa energía almacenada en las baterías en determinado momento puede ser utilizada para volcarla a la red y gestionar los picos de demanda, por ejemplo. Ahí tiene que ver mucho el agregador, que es una nueva figura, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente empezamos a tener de vuelta la energía y empezamos con esa circularidad, ¿vale? Rompemos el círculo vicioso, o la línea viciosa, porque no era círculo, y ahora lo convertimos en un círculo. La energía puede ir y puede venir, ¿vale? Nos convertimos en productores, nos convertimos en almacenadores, si está bien dicho, no sé, la palabra está un poco rara, y además lo hacemos a pequeña escala. Entonces también rompemos la visión de las grandes centrales, con lo cual rompemos la visión de los grandes actores y los campeones energéticos nacionales para que todos podamos participar de una forma un poco más activa en todo ese círculo de consumo energético eléctrico, ¿no? Claro, efectivamente, y además bueno, iba a decir que nos falta también el dato y la experiencia, ¿no? Al final, si analizamos los hábitos de carga de ese conductor eléctrico, es todo cortado por el mismo patrón. Hay conductores acostumbrados a cargar por la noche, por el día, el fin de semana, 2 veces a la semana, pero además son siempre los martes y los jueves. Entonces, muy posiblemente ese agregador o ese sistema, con esa data y con esa información, será capaz de sacar patrones y volvemos al círculo. Será más fácil cuadrar el círculo, ¿no? En este caso. Totalmente. Teniendo en cuenta una cosa, quiere decir, el patrón de carga que tenemos actualmente, que es el del usuario actual de vehículo eléctrico, que es un usuario con acceso a carga vinculada, ¿vale? También va a cambiar, quiere decir, el masivo no puede ser así, ¿vale? El 85% del parque de vehículos actual no tiene acceso a una carga vinculada, a un parking, a un acceso privado porque es un chalet o lo que sea. Entonces viene el modelo de electrolinera masiva, mega charging hubs. De hecho, nosotros estamos colaborando en el desarrollo de la primera red de megacargadores en la isla de Mallorca, cada uno de 2 megavatios de potencia, y entonces va a haber gente, estas empresas, ¿vale?, que son casi todas modelados de datos, que tienen 20, 30 vehículos enchufados de forma constante, que van rotando, quiere decir, ya las cargas no van a ser de 3 horas, estamos hablando de carga rápida, a partir de 160 kilovatios hacia arriba, son cargas de 15, 20, 30 minutos como mucho, pero van a tener el masivo nos dará es que eso estará siempre enchufado, siempre habrá vehículos enchufados, ¿vale? Entonces también cambia un poco el paradigma en el sentido de que va a haber empresas que puedan gestionar eso de una forma centralizada, estudiando esos patrones y además analizando cuándo es el momento determinado o participando con el operador del sistema, que es lo que hemos dicho antes. El operador del sistema podrá utilizar estos agregadores para cubrir picos de demanda en determinado momento. ¿Vale? Efectivamente. Te iba a adelantar una pregunta, porque ya lo estabas mencionando, que es que en la actualidad ya existen vehículos que pueden dar la energía a los hogares y a otros edificios, vaya, por la carga bidireccional. ¿Cuándo va a ser el vehicle to grid una realidad accesible? Accesible ya lo es. O sea, quiere decir, la tecnología ya está ahí, ¿vale? Yo creo que el momento en el que se rompa o que se integre la bidireccionalidad es cuando esta figura del agregador sea capaz de saber en qué momento va a ser necesario eso, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, a nivel doméstico, esto es algo que podríamos hacer ya, ¿vale? Tú tienes un vehículo, comentabas, 30 kilovatios, 40 kilovatios, además, esta mañana también se comentaba que los packs de baterías cada vez son más grandes, ¿vale?
50, 60, tenemos en la cabeza que no sé, el reto de la autonomía en el vehículo eléctrico, ¿no? 1000 kilómetros, 1200 kilómetros, bueno, en fin, para eso vamos a tener que tener baterías más eficientes, pero packs enormes, ¿vale? 70, 80, 90 lo kilómetros. comentábamos esta mañana, efectivamente. Entonces, si tú tienes un trasto aparcado en tu casa, que además lo usas el 6% del tiempo, y tienes 90 kilovatios hora allí metidos, es que puedes vivir toda la semana con eso. Los consumos de un hogar no superan eso, ¿no? Entonces, efectivamente, a nivel técnico no hay ningún problema. El agregador, vengo a decir que cuando hay un modelo o una empresa o un colectivo, no tiene por qué ser una sola empresa, ¿no? La forma jurídica no es importante aquí. Que sea capaz de agregar toda esa información y no hacerla individualmente, sino de 17.000 vehículos que estén conectados, poder hacer ese enchufe en red. Claro, no es lo mismo enchufar 1 kilovatio hora en la red que enchufar 17.000 kilovatios hora de golpe. ¿Vale? Entonces, ese es el momento en el que se va a romper de verdad la baraja, cuando se pueda utilizar de forma masiva más allá del hogar, ¿vale? Que se pueda vertir a la red de forma masiva cuando haya una necesidad real. ¿Vale? Hay una necesidad real, perfecto, vamos a enchufar 175 megavatios de energía en la red. Y ahí cubres picos importantes de demanda. Por eso la figura del agregador es tremendamente importante. Está retrasada a nivel legislativo, ¿vale? Quiere decir, en otros países de Europa está un poco más avanzada. Hace muy poco que se ha regulado parcialmente y todavía no está claro, ¿vale? De hecho, hay una asociación en España que se dedica al desarrollo del modelo de agregador. Pero vamos, que no me quiero extender más, el agregador es el que va a hacer que eso se masifique y sea realmente útil en el sistema eléctrico que viene. Y se percibe como una buena medida, ¿no? O sea, De hecho, se percibe en las últimas publicaciones del Consejo Europeo, ¿no? Que es el que ahora mismo está pues intentando arreglar todos los problemas energéticos que tenemos, inventar cómo será el futuro, etcétera, etcétera. El agregador se marca como una figura clave en la transición energética hacia las energías renovables. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, las energías renovables, desgraciadamente, son una generación inflexible. Hace sol cuando hace sol, hace viento cuando hace viento, y eso hay que completarlo con algo más para que sea 100% utilizable, ¿no? Lo típico que se dice, no, sí, qué gracioso, claro, y cargas el coche con el sol por la noche, porque por la noche brilla el sol. A ver, ya sabemos que por la noche no brilla el sol, por favor, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos? El agregador. Ese es el que va a completar todos los huecos que deja la renovable. ¿Vale? ¿Para qué? Para que sigamos teniendo la misma sensación de que podemos encender la luz en nuestra casa cuando sea, que es como funciona ahora. Llegas a tu casa, funciona y da igual a la hora que sea. Entonces, el agregador ahora mismo es, dentro del sistema eléctrico al que estamos transitando, es clave en el mantenimiento y sostenibilidad de la calidad del suministro. Claro. Una de las mayores preocupaciones de los usuarios de vehículo eléctrico es, por supuesto, la disponibilidad de puntos de recarga. Esta situación ha mejorado bastante en los últimos años y también que funcionen bien, porque no solo es que estén, sino que llegues y funcione. ¿Cómo se puede mejorar la experiencia de usuario en los puntos de recarga? Pues aquí lo que comentábamos también esta mañana de interoperabilidad, aunque probablemente no es más utópico, ¿no? Por lo atomizado que está el sector o la explotación de los puntos de carga. Si efectivamente no podemos trabajar en esa línea o esos acuerdos se complican porque son entidades privadas, etcétera, pues probablemente nos toca recurrir pues, a cosas como la inteligencia colectiva, ¿no? Pues, yo qué sé, pues proyectos como Zencoin, por ejemplo, que gratifican a los usuarios, que ellos notifican y que aportan inteligencia a esa red, ¿no? Y entre todos la nutrimos. Y a partir de aquí, lo mismo, empezar a mezclar ese dato, ese agregador, etcétera. Pues imagínate que abres tu aplicación del teléfono móvil, es capaz de haberte geolocalizado y geoposicionado, y como sabe que has estado 20 minutos en ese sitio, sabe que esa electrolinera está activa, por ejemplo. Es decir, va a haber que hacer, o sea, si no se puede hacer de manera por lo civil, pues por lo criminal. Tenemos que construir esas capas de datos, ¿no? Por encima de lo que no estamos consiguiendo a nivel de regulación o de acuerdos entre empresas, ¿no? Tal y como lo tenemos montado, por lo menos hoy. Desde luego. La encuesta también da pistas sobre una tendencia que alberga cada vez mayor peso. Y es que un 38,2% de los usuarios está interesado en una tarifa eléctrica que tenga en cuenta sus consumos.
y de hecho un 30% ha optimizado su tarifa eléctrica en los últimos tiempos. ¿Cómo trabajan las empresas eléctricas para mejorar este aspecto? Hay muchas vías de atacar este concepto, ¿no? Si nos centramos en lo que es el sistema eléctrico tradicional, el desarrollo o todo el despliegue de contadores mal llamados inteligentes, porque no lo son, pero sí, son digitales, lo dejaremos así, nos ha permitido tener acceso a los consumos horarios de prácticamente el 100% de los consumidores o de los suministros que hay eléctricamente en el país, ¿no? Quiere decir, lo que antes cogía una persona con un libro, literalmente, ¿vale?, con un libro, cada 2 meses, ahora tenemos información cada día de los consumos horarios de cada suministro, ¿vale? Esto ya ha permitido que haya muchas tarifas en las que, modificando tus patrones de consumo, puedas actuar realmente en cómo te repercute bien en factura o bien mezclando algún autoconsumo, con unas baterías, etcétera, etcétera. Quiere decir, empezamos a poder ser capaces de actuar sobre las repercusiones de nuestros consumos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite tener unos datos mucho más granulados, ¿no? Que al final, cuando hablamos de datos, lo que se intenta siempre son cuanto más datos, mejor. Entonces, cuanto más granulado el dato, más fácil tienes acceder, ¿no? Entonces, las compañías ya están trabajando con datos horarios. Se quiere forzar la legislación para trabajar con datos cuarto horarios y, en principio, la teoría es que se llegaría a tener datos cada 5 minutos, ¿vale?, en tiempo real. Entonces, claro, esto va a permitir actuar de una forma mucho más eficiente sobre tus hábitos de consumo, ¿vale? Aquí sí que siempre hay un debate y es algo interesante, es que cuando llega el usuario actual es tremendamente, es normalmente más proactivo, ¿vale? Comentabas antes, ¿no? Es gente que es muy proactiva con su tarifa, conoce, mira muchas cosas, se preocupa de modificar sus hábitos de consumo. Eso en el general creo que no es tan factible tampoco, ¿vale? O sea, tampoco vamos a preocuparnos tanto constantemente de cómo consumimos, ¿vale? Lo típico, la vida te lleva a lo que te lleva y llegas a tu casa a determinada hora y tienes que hacer tus tareas porque tienes 2 horas para hacerlas, porque después todo el mundo se va a dormir y a la mañana siguiente te vas a trabajar. Nos preocuparemos cuando suba la factura, ¿no? Si de repente de un mes a otro tengamos hay un pico. Bueno, la electricidad al final es una commodity, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, mientras no te provoque unos graves problemas, pues no te preocupas mucho de ella, ¿vale? Además eso, pues nuestros ritmos de vidas actuales y en ciudades y tal, pues no te permiten a lo mejor focalizarte tanto en ello, ¿no? Sí, adaptarte. Ahí también está muy importante el tema de que pueda haber aplicaciones, ¿vale?, de terceros que te ayuden mucho en esa tarea, que eso ya empieza a funcionar muy bien. Igual que se han hecho con las fintech, que tienes aplicaciones que te avisan de todos los gastos que haces, y hoy te has gastado 13 euros y mañana te vas a gastar 25, cuidado que habías establecido un límite de gasto en tu tarjeta de 250 euros. Eso que tú haces de forma habitual y te lo están explicando y te avisan, te sale una notita rápida, eso en energía también se empieza a hacer fuerte y cada vez va a ser más. Entonces, la tecnología nos va a permitir también, aplicando, por un lado tenemos mucha granularidad de datos, por otro lado tenemos gente que sabe utilizar esos datos y van a hacer que la gente que no tiene ni los datos ni los sabe utilizar los pueda emplear de forma eficiente también, ¿no? Entonces, al final la tecnología nos tiene que dar un poco la solución para el día a día, para que todo el mundo no tengamos que estar preocupados no, ahora son las 3 de la mañana, la PVPC hoy ha dicho que 2 euros, pero no tengo que molestar a los vecinos porque la lavadora a las 2 de la mañana no es agradable. Pues todas estas cosas la tecnología nos los va a facilitar mucho más. Ahí entiendo que también tendrá que haber algún tipo de legislación, ¿no?, para que el propietario del dato de a qué hora se ha enchufado o no el interruptor o de cuántos kilovatios hora estoy gastando en cada momento es el usuario, lógicamente, pero ahora mismo solo lo tiene la eléctrica, ¿no? Entonces entiendo igual que los coches pasó, por ejemplo, el Open Banking que comentabas antes de las tarjetas de crédito, las fintech, es porque Europa dijo, señores bancos, ustedes tienen que abrir ya. Esto se está abriendo, quiere decir, ya sabemos, en el sector eléctrico español, casi siempre en europeo, en el español, el encargado de la medida es la empresa distribuidora, ¿vale? Pero las empresas distribuidoras en este país, hay 3 modelos de compartir los datos, ¿vale?
Aquí en España se ha decidido que las empresas distribuidoras han montado un gran data hub que se llama Datadis, aquí en España, ¿vale? Todas las empresas distribuidoras están subiendo los datos de forma horaria de todos los consumidores a una plataforma centralizada. El usuario propietario de los datos puede acceder a esos datos y además es capaz de decir a qué empresas le cede el acceso a esos datos de forma centralizada, ¿vale? Con lo cual eso ya empieza a estar muy accesible y se está utilizando mucho ahora mismo también, sobre todo para dos cosas: estudios de autoconsumo, ¿vale? Así, con curvas horarias es mucho más fácil adaptar tu autoconsumo a tu realidad, y comunidades energéticas, ¿vale? En las comunidades energéticas, en las que son agnósticas a la comercializadora, no existe, ¿vale? Al final es un autoconsumo compartido. El acceso centralizado a datos reales de consumo te permite adaptar los coeficientes de reparto, ¿vale?, hacia esa realidad también, ¿vale? Con lo cual ya se ha trabajado en los últimos años en una plataforma centralizada y además se está usando, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, vamos bien encaminados en ese aspecto. Ya sabéis que la gente, los datos siempre son como muy difíciles de entender y tal, pero bueno, teniendo en cuenta que el propietario del dato es el consumidor, pero que el consumidor puede decidir de forma individualizada a quién cederle esos datos de forma controlada, y teniendo una plataforma única y centralizada, esto permite que la capilaridad de información que podamos tener es enorme. No, es muchísima información que digerir. Sí, pero no la tenemos que digerir nosotros, la van a digerir por nosotros, y nosotros podemos decidir quién la digiere por nosotros, que es un poco también el protegernos un poco de la tecnología, ¿no? Pero bueno, la energía, dentro de la frase de que todo lo que pueda ser software será software, la tecnología será software también. Seguramente. Algunos proyectos de puntos de recarga ya cuentan con instalaciones fotovoltaicas. Entonces, Sí. Antes hablábamos de autoconsumo, también se podría extrapolar a los puntos de recarga. Sería, de hecho, una buena medida. ¿Y qué otras alternativas podría haber? Bueno, es una medida, desde el punto de vista, imprescindible. O sea, quiere decir, forrar todos los parkings o todo lo que sea en superficie de pérgolas fotovoltaicas es necesario, ¿vale? Hay algunas normativas regionales, como puede ser en las Islas Baleares, que aplica desde el 2019, con la Ley de Transición Energética de Cambio Climático, que fue pionera. Ahora mismo hay una obligación de que todos los parkings que estén en superficie de más de 1000 metros cuadrados tienen que estar cubiertos de pérgolas fotovoltaicas, ¿vale? Quiere decir, es una vía genial, porque además cubres unos espacios que ya están de por sí utilizados, y es un reaprovechamiento de un espacio ya disponible, ¿vale? El principal problema que nos encontramos con esto es el acceso de la evacuación de esa energía a la red, ¿vale? En un momento en el que el coche eléctrico todavía no es masivo y toda esa energía fotovoltaica, que son grandes superficies, no puede ser aprovechada localmente, tienes que volcarla a la red. Y ahí es donde se encuentran los principales problemas de desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? Tú puedes, en un parking enorme, puedes generar 2-3 megavatios de potencia solar, pero la red no los puede absorber, con lo cual el proyecto se cae, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay que resolver una serie de hándicaps, y la red tiene que permitir absorber más energía de la que permite ahora. Pero vamos, los parkings tienen que ser uno de los polos principales de generación solar, principalmente ¿Y esas este trabas país. son técnicas o son burocráticas? Son técnicas, son técnicas. La distribuidora tiene una tarea única y principal, ¿vale?, que es simple y llanamente el asegurar la calidad del suministro. Claro, esto dicho así es como muy fácil, ¿no? Pero muy fácil de decir, difícil pero de esto hacer. implica que el suministro es perfecto. Y nos gusta que sea perfecto, no nos gusta que falle la electricidad. Cuando falla la electricidad tenemos un problema. Entonces, claro, desde ese punto de vista, las capacidades de las redes tienen que ir dimensionándose según las necesidades. No puedes preverlo antes, pero es un tema técnico resoluble, por otro lado. Quiere decir, no es algo que decir... Otro día había un artículo, ¿no?, de una persona que decía que en España ya se han conectado todas las renovables que se pueden conectar, y cada día conectamos 3 megas más. Bueno, pues queda mucho por conectar y las redes lo van a absorber, pero... Hay que ir haciéndolo poco a poco, Correcto, ¿no? Efectivamente. Uno de los
problemas de la generación de energía, vamos, problemas no, pero retos, es que efectivamente se produce y se consume. Ajá. No se guarda, no se almacena. No. Entonces, es uno de los retos porque en muchas situaciones queremos almacenarla. ¿Cómo se está trabajando en mejorar las soluciones de almacenamiento de energía? Bueno, no quiero monopolizar, no sé. Yo soy el experto del dato. Esta era la como has pregunta podido ver. difícil y es la última. Esta era la complicada. No, pero sí que, retomando el tema del hogar, lo estamos utilizando con el coche, pero se puede utilizar en un sistema fotovoltaico una batería. Sí, pero no tenemos que pensar solo en baterías físicas de iones de litio, Cierto. que es lo que a nosotros nos viene a la cabeza, ¿no? Sí, cierto. Entonces, tú para almacenar puedes hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, un sistema de producción de hidrógeno es una batería. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos almacenar un kilovatio hora, porque el señor Faraday se ha empeñado en ello, pero sabemos almacenar hidrógeno de una forma fácil y sencilla, ¿vale? Entonces, ahí lo que pasa es que se pierde un poco de eficiencia, pero te permite almacenarla. Hay una conversión de 2 a 1, ¿vale? Por cada 2 kilovatios hora de electricidad podemos almacenar 1 kilovatio hora de hidrógeno, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos utilizar, y es una de las grandes fuentes que tenemos ahora, es la hidráulica de bombeo, ¿vale? En circuito cerrado, que además es perfecta porque tú tienes una superficie en un pantano que es maravillosa, que además no se mueve nunca, entonces lo que haces es que la cubres de placas solares, no tiene por qué ser completo, esa energía lo que haces es la utilizas para bombear agua hacia arriba cuando tienes horas solares y cuando la necesitas sueltas, en circuito cerrado siempre. Con lo cual el reaprovechamiento del agua es del 99%, no hay prácticamente pérdidas, y es una mega batería, son gigantescas, ¿vale? Estamos hablando de baterías de gigas, ¿vale? Entonces es otra forma de almacenarlo, y además en España, cuando tenemos unos pantanos maravillosos, pues es fácil de implementar, ¿vale? En el País Vasco se está utilizando uno de los proyectos principales, ¿vale? O sea, formas de almacenar energía las tenemos, que no tienen que ser directamente en forma de kilovatio hora dentro de una batería de litio, efectivamente, que también puede ser porque las baterías de litio ya empiezan a ser capaces de gestionar energía a nivel masivo, como nos enseñan proyectos como los que están en Australia. Sí, correcto, pero hay muchísimas formas de almacenar energía y las principales serán sobre todo con conversión a gases y con hidráulica de bombeo. Sí, efectivamente. Y con la segunda vida de las baterías podría ser también. Bueno, desde mi punto de vista, la segunda vida de las baterías ha sido un reaprovechamiento de un recurso hasta ahora relativamente alto, ¿no? Que había muchas. Lo que pasa es que no son susceptibles de usarse para todos los usos. Al tener una segunda vida, ya no tienen la misma respuesta, no pueden utilizarse para los mismos, los kilovatios y la potencia pico que pueden entregar es diferente. Entonces, tendrán sus usos y además también acabarán muriendo, ¿vale? Con lo cual, bueno, es un reaprovechamiento de un recurso que siempre es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que reutilizar, hay que reciclar y hay que utilizar cosas que ya existen, pero no creo que vaya a ser el sistema utilizado de forma masiva, ¿no? Básicamente porque además no pueden absorberlo. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Joan Grande, director general de EWE Energía, y David Eguizabal, cofundador de EVOWI. Damos por cerrada esta tercera mesa. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.